La fintech y la nueva era financiera. Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Sanitá. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 del podcast financiero. Estaremos conversando sobre las fintech y las nuevas tecnologías en el mundo, las nuevas tecnologías financieras, todo lo que tiene que ver con la unión de tecnología más finanzas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Y cómo llegamos en el 2026 a una nueva era digital en donde la economía, las finanzas, el dinero y las formas de pago se empiezan a mezclar precisamente con la tecnología? Por eso uno hoy suele hablar tal vez con un ingeniero informático, con un ingeniero de sistemas, o no necesariamente con universitarios en esta área, sino con tal vez un muchacho, un centennials o una persona de la generación X en donde puede manejar precisamente de una forma, digamos, hasta más avanzada que un economista, que un contador público, que un administrador, que un financiero, las nuevas tecnologías. Y es que esto precisamente tiene mucho que ver con una nueva área de las finanzas, una nueva área que se deriva de la economía, y esto empieza a estar presente. Imagínense ustedes preguntarle, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros padres, tal vez, en algunos casos, dependiendo quienes tenemos, tal vez padres que rozan los 65, 70 años de edad, que íbamos a estar pagando, no sé, con el iris del ojo, por ejemplo, con la huella digital, que íbamos a estar pagando con nuestro Face ID, o que íbamos a pagar con una tarjeta que ni siquiera teníamos que introducirla en ningún lugar, sino solamente sin contacto, acercándola, eso iba a pasar, o sistemas como el C2P o el P2P iban a estar presentes dentro de nuestra nueva era tecnológica. Entonces, bueno, el dinero en el mundo, 80% del dinero en el mundo hoy es digital. El dinero cada vez tiene una forma distinta. Es más común ver que en la mayoría de los países las personas empiezan a utilizar cada vez menos el papel moneda por los costos que tiene precisamente fabricar un billete, ¿no? Y es que en economía estudiamos y se estudia de algún modo el valor nominal versus el valor real del dinero. Es decir, ¿qué pasa con el valor de el dinero que tiene un costo asociado? Es decir, el papel moneda, la tinta, los elementos de seguridad, el diseño, los costos de flete, trasladarlo. Existe, por ejemplo, un país muy especializado en hacer papel moneda en el mundo, que es un país de la Unión Europea que se llama Malta, en donde pues los billetes se fabrican, tienen unos costos de producción bastante atractivos que hacen que muchos de los países pues fabriquen sus monedas, sus billetes en esta localidad o en este país de Europa, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale mandar a hacer? No sé, ¿cuál es el costo nominal de un billete de 50,000 pesos colombianos? ¿O cuál es el costo nominal de un billete de 1,000 pesos argentinos? ¿O cuál es el costo nominal de un billete, por ejemplo, de $100 de los Estados Unidos de Norteamérica? Eso hace entonces pensar que cada vez el dinero tiene una función distinta, que los elementos de seguridad van cambiando, que el dinero va dejando una trazabilidad, es decir, un trazo cuando pasa de un lugar A a un lugar B, que los países pues pueden tener un control mejor sobre el dinero digital que sobre el dinero físico, no solamente por temas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sino por temas asociados a temas fiscales que analizaremos más adelante. Entonces, las fintech empiezan a jugar un papel importante y preponderante, es decir, la unión de finanzas más tecnología. ¿Cómo se unen las teorías económicas con las tecnologías precisamente para llevar a cabo métodos de pago, formas de pago? ¿Cómo pagan en China, por ejemplo? ¿Han visto ustedes que en China, y quienes han viajado, se paga, por ejemplo, con WeChat, que es una aplicación, digamos, que tiene un símil con WhatsApp, y cómo China precisamente hace el uso de pagos, ¿no? También vemos, digamos, consuetudinariamente el tema de los pagos a través de códigos QR, por ejemplo, que vienen a representar una nueva forma de tecnología financiera, y cuando pagamos con un QR precisamente, pues se deja una trazabilidad. Entonces, como bien digo, pues el 80% del dinero en el mundo está en un computador,
El 80% del dinero en el mundo está en un ordenador, está en nuestros teléfonos celulares, lo que hace que cada vez los estados, cada vez los países emitan menos dinero de forma física. Lo que hace, por un lado, disminuir sus costos de producción, los costos de producción que ya mencionaba asociados al dinero, y que también les hace que en un solo clic puedan generar nuevo dinero a través de sus bancos centrales, a través de sus instituciones, lo que va haciendo que los países que se quedan de algún modo, digamos, pegados, o los países que quedan consuetudinariamente manejando dinero en efectivo, pues van haciendo que sus economías sean cada vez más economías negras, más economías subterráneas, en donde lo que se busca muchas veces cuando se transa con economías, digamos, en dinero en efectivo, donde el dinero en efectivo tiene mucha presencia, pues lo que se busca es evadir fiscalmente el pago de impuestos sobre la renta, el pago de impuestos al valor agregado, se buscan hacer transacciones muchas veces ilícitas, que es lo que precisamente permite el dinero físico y a lo que muchas veces se le atribuyó a las criptomonedas, que ya lo hablaremos más adelante, pero que vamos viendo que no está presente hoy en día dentro del mundo digital y dentro del mundo de las criptos, lo que nos hace entonces entender cómo hoy en día una forma de pago, un método de pago cada vez se convierte en una forma más digital y en donde los emprendedores, en donde precisamente el ecosistema digital, el ecosistema de la fintech va tomando cada vez un paso más importante a tal punto que entonces nosotros vamos llegando hoy por hoy a bancos que son completamente digitales y en los cuales pues aperturar una cuenta o abrir una cuenta lo podemos hacer nosotros mismos sustituyendo esos procedimientos que antes hacía, por ejemplo, un ejecutivo de negocios, como tomarnos una fotografía, colocar la huella digital, escanear nuestro documento de identidad, cédula o ID o pasaporte, por ejemplo, todo lo que tiene que ver a nuestro registro de información fiscal en el organismo, pues, o en, digamos, ese organismo tributario o aduanal, dependiendo del país en el que nos encontremos, el fisco, y eso ha ido modificándose y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, pues muchos de esos procedimientos están siendo sustituidos y nosotros mismos abrimos nuestra cuenta bancaria o lo que se llama en el mundo de las criptos nuestro propio wallet. ¿Qué es un wallet? Pues no es otra cosa que una billetera, pero de forma digital, en la que nosotros entramos al dominio o descargamos la app y hacemos todos los procedimientos, ¿no? Entonces es parte precisamente de esta nueva era, es parte precisamente de esta nueva época en donde pagar de forma digital se hace cada vez más normal y cada vez más consuetudinario y en donde pues todas las generaciones deben empezar a aprender, deben empezar a documentarse y a entender cómo funciona ese dinero, en el que tal vez si nosotros hablamos con otras generaciones como nuestros abuelos, si nosotros hablamos a otras generaciones como nuestros padres, nos dirán que en el pasado lo normal era ahorrar, por ejemplo, debajo del colchón, o era, por ejemplo, ahorrar en una caja fuerte, o ahorrábamos tal vez en una caja de seguridad por la que pagábamos un monto mensual y teníamos una llave, o en la que, digamos, la confianza estaba en tener el dinero resguardado. O, por ejemplo, cuando se utilizó el patrón oro única y exclusivamente como, no solamente como medio de pago, sino también como reservas internacionales. Y es el patrón oro precisamente el que ahora ha pasado a un nuevo nivel. El patrón oro que implicó durante muchos años reservas o implicó formas de pago o implicó, digamos, tener funciones de las funciones del dinero, como las que conocemos, las que hemos hablado en este podcast en otras oportunidades. Entonces están presentes. Y esa oportunidad entonces para invitarles a seguirnos en todas las redes sociales como @AldoPisoContrerasS y recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para llegar a cada vez más, digamos, personas que puedan estar interesadas en el mundo de la economía y las finanzas. Entonces, el patrón oro empezó a formar parte cada vez más de lo que significaba las reservas internacionales, es decir, eso que le daba de algún modo cierto respaldo al dinero que circulaba, al dinero emitido por un banco central, por una institución centralizada de política monetaria, que era la encargada de poner las reglas fiscales, que era la encargada de poner las reglas monetarias, quise decir las reglas monetarias dentro de un sistema económico, y que era el que decía
cuántas unidades monetarias deben circular, cuántas, unidades de cada una de las denominaciones del cono monetario deben colocarse en circulación. Y era el patrón oro o otras monedas las que respaldaban esa emisión de dinero, pero que hoy por hoy el factor preponderante y con la llegada de la fintech en esta nueva era financiera tiene mucho que ver con única y exclusivamente una cosa, y se trata de la confianza. Hoy por hoy, más importante que tener reservas internacionales en oro, más allá de tener activos que respalden estas monedas, el factor que engloba dentro de la ecuación monetaria más del 70%, tiene mucho que ver con la confianza del instituto o del ente emisor, de la persona, de la página, de la fintech, del banco que emite el dinero en un país, en una economía, en una localidad, y poco tiene que ver única y exclusivamente con las reservas internacionales o con el patrón oro. La figura de las reservas internacionales, que se conocía como, ¿cuánto dinero tengo guardado en una bóveda en el Banco Central para respaldar la moneda local que se está emitiendo? Ha quedado precisamente en el pasado, y eso tiene mucho que ver no solamente con la llegada de la tecnología y con la posibilidad de pagar con las diferentes formas de pago tecnológicas que hoy existen, sino también con el cambio de paradigma precisamente del dinero. Digamos que desde Bretton Woods, cuando de algún modo se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que eran esas organizaciones que le dieron durante mucho tiempo un respaldo a la economía. El Fondo Monetario Internacional, creado con la finalidad de ayudar a los países en temas macroeconómicos, de orientar, de dar recomendaciones, de hacer estudios econométricos para indicarle a las economías hacia dónde deben ir, y el Banco Mundial, que nace con una única función, que es acabar la pobreza mundial. Son dos organismos multilaterales en los cuales pues se centra en que el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica empiece a convertirse en esa moneda común, en esa moneda de pago en la que hoy por hoy pues una gran cantidad de la población económicamente activa mundial confía. Es precisamente pues las reservas internacionales de muchos países hasta los años 90 tenían no solamente oro, sino que pues diversificaban sus reservas internacionales con el USD o dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como esa moneda en la que empresarios, agentes económicos, estados, países confiaban todas las reservas internacionales de su país. Hoy por hoy eso empieza a cambiar. Hoy por hoy pues la fintech, las tecnologías financieras empiezan a tener una preponderancia diferente, en donde muchas veces a las nuevas generaciones les cuesta entender, pero ¿cómo es que yo tengo unos Bitcoin que son digitales y que no los puedo intercambiar? ¿O cómo que yo tengo unos USDT y cómo se transfieren y dónde se guardan y qué es un wallet? Y eso precisamente para las nuevas generaciones es todo un cambio de paradigma, porque digamos que estas nuevas generaciones habían venido durante más de 70 años acostumbrados a la emisión de dineros físicos, digamos en el caso del papel moneda, pero tal vez más de un siglo o siglo y medio como uso de diferentes formas de intercambio, en las que claramente el trueque fue la primera forma de intercambio para llegar a esto que hoy conocemos como pues precisamente la fintech o esas nuevas formas de intercambio digitales, en donde abrir un wallet está solamente a un clic de distancia y en donde cada vez es mucho más fácil, hay mucha más información en redes sociales, en YouTube mismo, en donde yo puedo tener acceso a cómo manejar estas nuevas tecnologías de información financiera, en donde yo puedo manejar cada vez más estas plataformas de intercambio comercial, en donde yo puedo comprender mucho más de qué trata un stablecoin, de qué trata un token, de qué trata una cripto, y ya iremos conversando sobre cada una de estas nuevas teorías, porque, claro, ¿de dónde venimos? Aldo, ¿de dónde venimos y de dónde partimos? Bueno, básicamente venimos de la teoría de los bancos centrales. Eran los bancos centrales precisamente los únicos encargados de emitir dinero. Eran los bancos centrales en donde tenían dentro de sus funciones, pues,
digamos que no existiese inflación, aunque digamos en nuestra región, para hablar de América, los bancos centrales empiezan en 1913, por ejemplo, se crea la Reserva Federal Norteamericana. Claro, no estoy diciendo los bancos, por ejemplo, el Banco de Suecia, que digamos es el banco técnicamente central más antiguo, habla de 1668, pero no es hasta 1900 en donde la mayoría de los países empiezan a ver la teoría de los bancos centrales como esa institución que puede frenar la inflación, que es el aumento generalizado en el nivel de los precios, que puede frenar el índice de precios, que puede darle pues o realzar el valor de la moneda, y empiezan entonces todos los países de América, todos los países a nivel mundial, a crear cada uno su propio banco central hasta llegar a las nuevas tecnologías, hasta llegar a las nuevas definiciones, en donde nosotros, por ejemplo, nos encontramos el tema de la Unión Europea, que tiene como moneda común al euro y tiene el Banco Central de cada país, pero tiene un Banco Central Europeo que reúne a la totalidad de los países que comparten el euro como moneda única, como moneda de cuenta, y que nos da un gran ejemplo de integración económica, que nos da un gran ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas, que le da un ejemplo a Latinoamérica preponderante, porque Latinoamérica no ha entendido ni ha logrado pues esos sistemas de integración, ¿no? Digamos, hemos logrado al ADI, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, pero todavía no logramos un sistema que de algún modo permita integrarnos, unificarnos para movilidad de viajes, para movilidad de personas, para un documento único y mucho menos para una moneda común. En algún momento, en el marco del ALBA, se intentó hablar de algo que era como una especie de tokens digital. En ese momento no se hablaba todavía de estas teorías, que era el SUCRE, Sistema Unitario de Compensación en Moneda Regional, en el cual, bueno, he escrito un par de cosas, sobre todo en mi primera tesis del primer posgrado que hice, y tenía mucho que ver precisamente con que la fintech estaban cambiando, las nuevas tecnologías financieras venían a desmitificar eso que nosotros creímos durante mucho tiempo, porque ya hoy no necesitamos un banco central, un proyecto de criptomonedas, un proyecto de tokens, un proyecto de monedas digitales o de banco digital pueden hacer desde tomarnos un café con unos amigos en una panadería, y por qué no planteamos hacer una nueva moneda, y por qué no planteamos que exista un nuevo banco digital, y por qué no planteamos que exista una nueva forma de pagos en la que todo sea mucho más sencillo. Y eso sí, hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa cuando extraviamos nuestro teléfono celular, ¿no? Muchas veces uno está en otros países, y yo creo que el riesgo del temor que uno sentía estando en otros países hace unos años era que uno perdiese el pasaporte, por ejemplo, ¿no? Hoy suele ser, ¿qué pasa si pierdo mi teléfono celular? Pierdo el acceso y la conexión con el mundo. Allí tengo mis tarjetas digitales NFC almacenadas en un wallet, allí tengo el acceso a mis billeteras digitales, tengo el acceso a mi banca. Ya, por ejemplo, hoy por hoy ni siquiera nos aprendemos las contraseñas, porque tenemos gestores de contraseña, o la mayoría de las contraseñas las aperturamos con Face ID o con la huella digital, y eso tiene mucho que ver con el avance tan agresivo de las nuevas tecnologías de información financiera, ¿no? El dinero pues cada vez es más digital, los emprendedores cada vez transan más de forma digital, los sistemas únicos de intercambio de un banco a otro para hacerse pues digamos en el mismo segundo en donde se transfiere han avanzado para que las tecnologías financieras tengan presencia. Digamos, estos bancos digitales y el dinero digital es una nueva forma de cómo pues cada vez los países van mucho más a un crecimiento económico, a un desarrollo económico, a la presencia financiera de tecnologías que tienen mucho que ver con la nueva era digital, y en donde pues hay una nueva era financiera completamente en la que las nuevas generaciones están cada vez pensando mucho más y entendiendo y desarrollando el concepto de inversión. Un concepto en el que pues muchos, digamos, tal vez durante 4 décadas o 5 décadas les costó comprender, y es precisamente colocar dinero en la bolsa de valores, colocar dinero en proyectos que puedan generar rentabilidad o riqueza dentro de cada uno de los procesos financieros, pero que hoy por hoy las nuevas generaciones temen menos, las nuevas generaciones se arriesgan mucho más, no solamente por su edad, sino porque les gusta precisamente entender cómo está presente, y por eso llegamos a que las nuevas formas de pago son, por ejemplo, el iris digital,
o el iris, la huella, la tecnología sin contacto. En Venezuela le dicen, la tarjeta pasa por contacto, y lo correcto sería pasa sin contacto, ¿no? Porque solamente acercándola al datáfono, como dicen en Colombia, al POS, como dicen en Argentina, al punto de venta, como decimos en Venezuela, pues nosotros podemos hacer el pago sin la necesidad ahora de pasarla por una banda, que fue la primera tecnología. Recuerdan que era una banda por donde se pasaba la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Luego avanzamos a la tecnología del chip. Ahora estamos avanzando a la tecnología contactless, precisamente que es sin contacto, solamente acercando nuestra tarjeta. Pagamos cada vez más con el reloj, en donde podemos almacenar esta tarjeta de forma digital en un wallet o el teléfono. Muchas de las apps de los bancos ya empiezan a generar tarjetas digitales que funcionan con tecnología NFC, en muchas formas de pago a través de los códigos QR. Entonces, pagar es cada vez más fácil. Transferir es cada vez más sencillo, todo se hace desde nuestro teléfono celular. Entonces el teléfono celular se convierte en esa gran herramienta que tenemos precisamente para hacer negocios, para hacer comercio electrónico, para incluirnos dentro de las nuevas tecnologías financieras. Y entonces las fintech tienen un nuevo papel importante dentro de las economías del mundo. De allí que legislar sobre la fintech es necesario, de allí que desarrollar proyectos e impulsar a los países para que innovación, competitividad y fintech estén presentes dentro de esta nueva era financiera, para que no se generen esquemas Ponzi, esquemas piramidales, estafas alrededor de lo que puede ser, una fintech puede ser desarrollada para la creación de un proyecto, una moneda digital, pero también puede ser desarrollada una fintech para ser, una banca digital. Entonces, como el Estado tiene un nuevo papel en la regulación, en la, optimización de estos sistemas para que sus ciudadanos no se vean inmiscuidos en dineros sustraídos, dineros robados, dineros que se puedan, escapar y se pueda generar entonces una gran crisis financiera o una gran crisis económica dentro de estos sistemas que muchas veces no le están poniendo atención a estos temas, pero que los países, en su mayoría que lo están haciendo, han avanzado y otros han quedado rezagados en cuanto a estos temas. Las criptos precisamente vienen, las criptos, los tokens, los stablecoin. No sé si ustedes recuerdan en algún momento el desarrollo de tecnologías como por ejemplo los NFT, y eso tiene mucho que ver con que aquello que no sirve dentro del mundo digital, aquellos proyectos que tal vez inician, entonces se decía que por ejemplo una obra de arte, una creación artística dentro de las economías naranja, por ejemplo, que de la economía de los colores estaremos hablando el próximo capítulo, entonces podían estar allí presentes y nosotros podíamos convertir eso en un NFT, ¿no? De hecho, fue viral el año pasado como, por ejemplo, el presidente Donald Trump creó un meme coin que le hizo ganar a muchísimas personas $100,000, $50 millones en tan solo horas, pero que luego fueron proyectos que se acabaron. El polémico proyecto de Argentina Libra, un proyecto en el que todavía está inmiscuido el economista y presidente de Argentina, el doctor Javier Milei. Entonces tiene mucho que ver con la educación financiera en la cual tenemos que invertir para no solamente democratizar el acceso a estas nuevas formas de finanzas, que fue una de sus ideas principales, pero que también tiene mucho que ver con lo que yo debo hacer, desde mi punto de vista personal, en mis finanzas personales, en mis emprendimientos, en mis negocios, por entender cómo puedo materializar esos dineros. Si hablamos de aplicaciones como el caso de Binance en Venezuela, en donde existe control cambiario, nosotros nos encontramos que en el 2025, con datos de algún modo de las páginas que recogen las direcciones IP, Venezuela intercambió más de $50,000 millones, es decir, cerca del 40% de su Producto Interno Bruto nominal. Y eso tiene que ver mucho con que en países como Venezuela, Argentina, en algún momento, por ejemplo, el Bitcoin quedaba en primera posición de intercambios porque se daba la minería gracias a la energía eléctrica, que era una de las más baratas del planeta Tierra. Entonces, como de algún modo los controles cambiarios hacen que los agentes económicos dejen de confiar en su moneda local, una moneda local que
posee inflación, en el caso de Argentina y Venezuela, que compartían en años anteriores las inflaciones más altas del planeta Tierra. Venezuela todavía tiene más de 476% de inflación al cierre del 2025. Argentina ha logrado controlarlas con políticas económicas liberales, pero como de algún modo las criptos como el Bitcoin, el Dash, el Ripple, empiezan a formar parte de la vida financiera, como por ejemplo casos como el de El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele quiso instaurar el Bitcoin como una moneda de pago, como una moneda de cuenta, pero que debido a su volatilidad, a su alta volatilidad, pues le impidió fijar precios que se mantuviesen en el tiempo y que complicaban de algún modo hacer transacciones económicas en este país, abandonándolo porque requería de la presencia del financiamiento, del apoyo, del auxilio financiero de los organismos multilaterales, nombrar por ejemplo el FMI, y entonces le llevó a ir a una nueva arquitectura de sus finanzas, pero como esto es una realidad en la que no solamente se intercambian, sino que por desconocimiento, por ignorancia o muchas veces por creer en las redes sociales que empiezan a vendernos humo y a decirnos que si usted invierte $100 en este esquema, los puede convertir en $5,000 y resultan siendo esquemas piramidales, esquemas Ponzi que terminan estafándole a usted por no entender cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Así que hoy por hoy entender de tokens, entender de stablecoin, de criptomonedas es realmente necesario porque tiene mucho que ver con nuestro crecimiento de la economía familiar, de la economía doméstica, de cada uno de los proyectos en los que nosotros nos involucramos. Durante mucho tiempo se decía que, por ejemplo, en el Bitcoin estaban las economías ilícitas, ¿no? O en las criptomonedas. Y hemos visto cómo estas, digamos, tecnologías financieras cada vez han ido avanzando un poco más en afinar sus sistemas para que, bueno, hoy por hoy, si no tenemos un ID que la inteligencia artificial del wallet lo pueda leer, no podemos avanzar. ¿Cómo tenemos que, digamos, hacer una lectura de nuestro rostro para que pues ese wallet tenga toda la información? ¿Cómo tengo que hacer declaraciones juradas y firmarlas de forma digital sobre el origen de mi fondo para precisamente combatir la ley de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo? Cómo precisamente los pagos digitales, las monedas digitales, las criptos y digamos, ecosistema de fintech, pues va generando una trazabilidad de los pagos en donde se puede saber hacia dónde se movió, qué pasó con un wallet, por qué vino una ballena y entonces movió una cantidad interesante de criptomonedas. Cada vez más las nuevas formas de tecnología financiera avanzan, cada vez las nuevas formas de tecnología financiera cambian y entonces el gran reto para los países es empezar a legislar porque se van quedando sin la posibilidad muchas veces de gravar a esos contribuyentes, es decir, de cobrarles impuestos sobre la renta, sobre esos movimientos que están haciendo. Y aunque muchas veces, digamos, contablemente exista la corresponsabilidad de declarar, lo cierto es que estas finanzas descentralizadas, precisamente porque no los rige un banco central, empiezan a cambiar y empiezan a tener una nueva forma. Digamos que más del 57% de las transacciones a nivel mundial, según los últimos datos, se siguen haciendo en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y aunque las BRICS o BRICS Plus vinieron a democratizar y a derrocar al dólar, la realidad es que los precios se siguen marcando en dólares, la moneda del comercio internacional 57% sigue siendo el dólar, y aunque la presencia de la fintech está cada vez más presente, pues algunas empresas todavía intentan cuidarse, digamos, de recibir dineros que puedan tener una mala trazabilidad. Pero claro, el gran reto es entre todos, estados, ciudadanos y empresas, es decir, agentes económicos en general, empezar a aprender. Y como vamos llegando al final de este episodio, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Entonces, de algún modo, pues, digamos, los bancos centrales empiezan a decir, ajá, ¿y qué hacemos?
¿Cómo combatimos a los tokens, a los stablecoins, a las criptos? ¿Cómo hacemos para contrarrestar y para que nosotros podamos seguir teniendo el control? Porque es que lo que se quiere es nunca perder el control de precisamente las finanzas, ¿no? Del dinero, de la emisión del dinero, porque venimos durante muchos años de conceptos de centralización de banca, en donde lo normal y lo consuetudinario ha sido precisamente que un banco central o banco físico sean los que dominen este sistema financiero. Así que los bancos centrales han empezado a hablar de las CBDC o monedas digitales de banco, que representa pues una evolución del dinero físico. Entonces ya se empieza a hablar del yuan digital, del dólar digital y de algunas monedas como el rublo digital, por ejemplo. En el caso de Venezuela se intentó introducir el bolívar digital, pero claramente no se tiene la confianza suficiente. Entonces, como estas monedas, estas divisas en general, empiezan a darse proyectos. Estados Unidos legislaba recientemente una ley llamada la Ley Genius para precisamente, digamos, democratizar el uso de las criptomonedas y de las finanzas internacionales. Así que la responsabilidad y la misión de nosotros como agentes económicos, como desarrolladores de un ecosistema de nuestras finanzas, es cada vez documentarnos más, empezarlas a usar, descargar Binance, descargar algunos brokers certificados, digamos como el caso de, no sé, por ejemplo, eToro, FX Pro, en donde nosotros podamos empezar a relacionarnos con estas nuevas formas de pago para explicarle no solamente a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones, sino también en donde podamos aumentar nuestros ingresos por ventas de bienes, ventas de servicios, entendiendo que definitivamente pues el mundo financiero ha cambiado rotundamente. Así que hemos hablado de la fintech y de la nueva era financiera en este episodio del podcast. Recuerden suscribirse y quiero invitarles a nuestro próximo episodio. En el episodio 9 estaremos hablando sobre la economía de los colores. Ha sido un placer para mí. Nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia. Y por ende, las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.